Muy bien, hermanos. Pues vamos a empezar con esta capacitación que es para secretarios, pero pues todos en algún momento podemos llegar a hacerlo, o si ya lo hemos sido en algún momento, pues también es bueno pues seguirnos capacitando. Así que vamos a comenzar. De acuerdo a lo que la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así que la invitación es crecer siempre en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces podemos decir que esta es una regla general de lo que conlleva el desempeñar algún puesto en la obra de Dios. Dice la Biblia que nuestro trabajo nunca tenemos que considerarlo que es en vano. Como ya hemos hablado, hermanos, va a haber luchas, va a haber dificultades. Podemos llegar a pensar que nuestro trabajo pues no tiene mucha relevancia, mas sin embargo, la Biblia nos está aclarando, nuestro Dios nos está aclarando que todo lo que hacemos para Él jamás es tomado en vano. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar acerca de las funciones y responsabilidades que tiene un secretario. La mayor responsabilidad es servir uno al otro. Así es como tenemos que vernos, hermanos, como servidores los unos de los otros. A eso se le conoce como humildad. A veces el término de humildad en el mundo pues está muy distorsionado de la realidad y decimos que la humildad pues es un sinónimo de pobreza, pero la realidad es que no. La realidad es que la humildad es considerar a los demás como mayores que nosotros y estar siempre dispuestos a servirlos. Y nuestro máximo ejemplo pues es Cristo Jesús. Por eso dice, el secretario de iglesia, como todos los oficiales de la iglesia, es un siervo ministrante de Dios. Cada creyente cristiano es llamado al ministerio, confiriendo dones espirituales por el Espíritu Santo y por medio del bautismo. Es ordenado a desempeñar su ministerio. Entonces, lo que nos enseña esta lectura es de que nosotros somos ministros. Y un ministro es alguien que intercede, es alguien que está en esa relación entre Dios, pero también entre el pueblo. Entonces la facultad que Dios nos da es una facultad muy elevada, es algo que requiere pues un esmero, una espiritualidad, así que pidámosle a Dios que podamos llevar a cabo este cargo tan especial. Muy bien, hermanos. Vamos a desglosar cuáles son las responsabilidades de un secretario. Primero, es el vocero principal de la iglesia. ¿Listo? Tenemos que verlo siempre así. Él es un vocero, hermanos. Y a la vez se comunica con las instancias superiores. ¿Cuáles serían las instancias superiores de una iglesia local? La asociación y por ende también la unión. ¿Listo? Entonces, la comunicación entre unión y asociación siempre es por medio de los secretarios. A veces me pasa que hay hermanos de iglesias locales que directamente, sin ser secretarios, se comunican conmigo para alguna situación. Pregunto, ¿esa vía es correcta? No, porque muchas veces se comunican porque quieren pasarse por alto su propio comité de iglesia. Entonces, así no es la forma correcta de hacer una solicitud, de hacer una petición a la asociación. Siempre tiene que ser por medio del secretario, ya sea por escrito o ya sea de forma verbal. Segundo, hermanos, es asistente del anciano o director. Entonces, ya teniendo nuestro director, el secretario pues es su mano derecha. Teniendo anciano, el secretario es la mano derecha. Lo mismo que pasa a nivel asociación. En este caso, el hermano Moisés, como ustedes saben, pues ahora está un poco delicado de salud, así que ¿quién tiene que estar respaldándolo? Pues en este caso, mi persona, tengo que estar respaldándolo por ser el secretario. ¿Listo? Así que él es el asistente del director, del anciano, y debe dar toda la información al misionero de campo cuando la solicite. Entonces, a nosotros muchas veces solicitamos a los misioneros que nos hagan alguna estadística de sus miembros.
Y a la vez el misionero pues puede solicitar esa información al secretario. Hermano secretario, ¿cuántos miembros tenemos actualmente? ¿Cuántos se han trasladado últimamente? Y toda esa información la debe tener el secretario y debe estar dispuesto siempre a compartirla cuando se le solicite. ¿Listo? El otro punto es que el secretario tiene que redactar actas y resoluciones de la iglesia que se determinen mediante las juntas. Entonces, es necesario que todo secretario pues esté siempre al pendiente redactando las actas que ya más adelante vamos a hablar, pues el cuerpo que debe de tener un acta. Se debe de llevar un registro preciso y detallado de los miembros, tiene que enviar y recibir correspondencia entre secretarios, tiene que emitir y redactar transferencias, cartas de transferencias, y también es el encargado de hacer las convocatorias. Entonces, el secretario, pues cuando hay junta de iglesia, ya la tenemos programada, pues tiene que estar recordando a los hermanos del comité. Si es junta de iglesia, tiene que recordar a los miembros bautizados de la iglesia. ¿Listo? Él tiene que estar siempre al pendiente de esas juntas. Así que esas son algunas responsabilidades que se llevan a cabo. Tenemos dos juntas principales de las cuales pues es necesario y es prescindible que el secretario pueda estar siempre al pendiente. Lo que es la junta de comité, que como su nombre lo indica, conlleva solamente al comité. ¿Listo? ¿Quiénes forman parte de un comité, hermanos? El director, el secretario, tesorero y ya. Falta alguien más. Los vocales. ¿Listo? Los vocales son parte del comité también, y cuando nos reunimos nosotros, nunca los debemos de pasar por alto. Entonces, ese es el comité. ¿Listo? Y por el otro lado tenemos las juntas de iglesia, que la junta de iglesia, pues como ya su nombre también lo indica, es cuando se reúne el comité, pero también se reúne la iglesia en general. Así que, hermanos, como ya venimos viendo desde el día de ayer, la comisión de iglesia se debe reunir regularmente, por lo menos una vez al mes. ¿Listo? Para trazar planes para el progreso de la obra, y que dichos planes sean considerados, se debe de consultar también a los líderes de los departamentos en asuntos que encierran la prosperidad de la iglesia como un todo o relacionados con el edificio de la iglesia y alrededores. Se puede invitar a alguien que está en condiciones de ayudar para intercambiar ideas con él, pero sin que tenga el derecho de votar. Entonces, dentro de una junta de comité se puede invitar a alguien externo. Si estamos haciendo proyección para una construcción, vamos a suponer que permitimos que esté un arquitecto en nuestra junta. ¿Listo? Pero ese arquitecto no forma parte del comité y por ende no tiene voto. O algún miembro que se esté tratando su situación, su caso, también puede formar parte de una junta de comité, pero sin voto. La votación es hecha generalmente después que el invitado abandona la reunión. Entonces es necesario pedirle a la persona que esté como invitado dentro del comité que salga para que se pueda llevar a cabo la votación. Muy bien. Las juntas de iglesia. ¿Qué es lo que caracteriza a una junta de iglesia? Se lleva a cabo cada 3 meses. Entonces ya tenemos la junta de comité una vez al mes, la junta de iglesia cada 3 meses. Usualmente el anuncio tiene que ser hecho una semana antes de la fecha, ¿listo? Para que de esa manera pues nadie le tome por sorpresa. Lo mínimo es una semana antes, se debe de avisar. No es válido que el viernes se avise, hermanos, prepárense porque el sábado vamos a tener junta. No es correcto. ¿Por qué? Porque de esa manera no se hacen las cosas organizadas. Ahora, también caracteriza que si no está en la reunión por lo menos las 2/3 partes de los miembros, no hay quórum, no hay mayoría, ¿listo? Y esa reunión no se puede llevar a cabo. En una junta de iglesia tiene que haber mayoría para que las decisiones puedan ser aprobadas. Si no lo hay, se pospone, se reagenda en una fecha donde la mayoría pueda estar presente. Algunos ejemplos, aquí vamos a ver algunos ejemplos en los cuales se puede promover una junta de iglesia. Primero, escoger la comisión de nominación. ¿Listo? Segundo, la elección de oficiales y reorganización de la iglesia.
Tercero, la elección de delegados para representar a la iglesia en la asamblea de asociación, campo o misión. Cuarto, la aprobación de candidatos para el bautismo y la recepción. Quinto, disciplina de miembros, suspensión o exclusión. Sexto, la consideración de finanzas de la iglesia, tales como presentación de informes, asuntos que influyen en el bienestar físico y espiritual de la iglesia. Muy bien, hermanos. Del otro lado, en el otro inciso, estamos viendo quiénes deben de presentar informes dentro de una junta de iglesia. El informe pastoral, ya sea por el anciano de la iglesia, ¿listo? El segundo es el informe del secretario. El secretario también tiene que presentar informes, debe de incluir estadísticas de miembros. Siguiente, el informe del tesorero, ¿listo? Dando entrada a los gastos total y los totales del fondo de la iglesia y algún otro asunto relativo a las finanzas. Se debe dar atención al total de las ofrendas en comparación con el total de los diezmos recibidos, para que todos puedan ser recordados de sus responsabilidades de sustentar todos los sectores de la obra del Señor. ¿Quién más presenta informe? Los informes de los secretarios de diversos departamentos, misionero, juvenil, escuela sabática, etc. ¿Listo? Después de haber sido presentados los informes, el dirigente presenta cualquier asunto que no haya sido pues estipulado, que algún asunto que haya que tratar, pues ahí se puede hacer. Muy bien, hermanos. Ahora sí, hablando de las actas, se tienen que registrar y llevar archivo de las mismas. Las actas se redactan durante la sesión de la Junta de Comité, como ya lo estamos viendo, ¿listo? Para que de esa manera sirva como un apoyo y un respaldo de las decisiones que se han tomado en la Junta. ¿Cuál es la estructura de un acta? Primero, el lugar, la fecha, la hora, los asistentes. Asimismo, cuando el acta se termina de redactar, es importante la firma de los asistentes, la descripción de los puntos tratados, las votaciones que se llevaron a cabo, los registros de comida, de salida, regresos y finalización. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que estos datos, aunque parecen insignificantes, pero se puedan anotar, se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es un respaldo, estamos hablando. Entonces, cuando los hermanos pues ven una decisión que se tomó, pero de repente a alguien se le olvida cómo fue llevado a cabo el caso, pues entonces pueden surgir los roces, pueden surgir los rumores, ¿listo? Y cuando eso sucede, pues entonces fácilmente, si se tiene todo esto en orden, sacamos el acta de la junta donde se habló, se evidencia que todos estuvimos de acuerdo, se evidencia que se llevaron los procesos adecuados y se acabó el problema, hermanos. Eso nos va a ahorrar muchos problemas dentro de nuestra iglesia. Muy bien. Vamos adelante. Tenemos que el secretario también tiene que llevar registro actualizado de los miembros de la iglesia. Y para ello nosotros tenemos un reporte que se debe de estar mandando. ¿Listo? En este caso, este reporte conlleva pues lo que son los miembros, lo que son los asistentes generales, lo que son los niños, y aquí viene desglosado toda la información. Este formato ya está. Entonces, para los secretarios, pues este formato, aquellos que ya son secretarios del periodo pasado, pues simplemente pueden ir actualizando su informe, y aquellos secretarios nuevos, pues se les hace llegar el formato para que solamente lo vayan llenando. Aquí se anotan los bautizos, las transferencias, las disciplinas, si hubo defunciones, pues ahí todo va registrado, cuántos niños tenemos, de qué edades a qué edades, si tenemos en nuestra iglesia pues algún restaurante, alguna tienda, alguna sala de tratamientos, también se registra para que a nivel asociación pues sepamos con qué se cuenta, sepamos con qué herramientas están a nuestro alcance. Ahí también anotamos quién es el misionero que nos atiende, cuáles son sus campos, ¿listo? Y de esa manera pues se lleva a un control más exacto de nuestra feligresía. Esta es una vez cada 3 meses que se envía este informe
Así que nosotros pues estamos ahí al pendiente de que los secretarios de iglesia nos puedan estar mandando esa información actualizada. También contamos con formatos para el control de miembros en relación a las transferencias. ¿Listo? Aquí ustedes pueden ver cuál es ese formato que ya se tiene establecido. Solamente hay que modificarlo cuando algún hermano se transfiere. Por un lado, por su lado izquierdo, tenemos lo que es la carta que se envía a la iglesia donde el hermano se va a trasladar. A partir de que un hermano está 3 meses fuera de su iglesia, podríamos decir, ahora él ya tiene que solicitar su carta de transferencia a la iglesia donde se está reuniendo en ese momento. Entonces, esa es la carta que se envía y por el otro lado tenemos la carta que se recibe. ¿Listo? La carta que se recibe de recepción de miembro, pues la iglesia receptora es la que tiene que enviar. Bueno, hemos analizado el caso de la persona, vemos que todo está bien, lo aceptamos como miembro ahora de nuestra iglesia y envían esa carta. Entonces, ¿cuándo nosotros quitamos a un miembro de nuestra lista? Hasta recibir esa carta. Si no se recibe esa carta, no se puede quitar de nuestra lista, el hermano tiene que ser considerado todavía en nuestras filas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la carta de recepción de miembro. Y eso pues es para un control de nuestros miembros. ¿Qué otros formatos tenemos? Tenemos las cartas de disciplina, cuando se lleva a cabo una disciplina en la iglesia, pues es necesario que también se pueda llevar a cabo esa carta, redactarla, modificarla, que ya se tiene el formato, ¿listo? Estos formatos pues son formatos sencillos, pero si uno como secretario se toma el tiempo de elaborar un formato bonito, donde lleve el logo de la iglesia, es mucho mejor para que tenga una mejor presentación. Ya podemos copiar y pegar estos textos, ¿para qué? Para que de esa manera pues ya le estamos dando una mejor presentación a nuestro trabajo. También tenemos el levantamiento de disciplina. Entonces un hermano pues cuando está en disciplina sabemos que pierde ciertos privilegios en el tiempo en que está en disciplina. Para que él recupere esos privilegios tiene que haber un levantamiento de disciplina y también se tiene que llenar este formato. ¿Listo? O la carta de exclusión, cuando definitivamente pues ya no hay más que hacer en el caso de la persona, voluntariamente decide él ya no regresar, bueno, pues ahora se lleva a cabo el proceso y finalizamos redactando esa carta también, poniendo los datos de la persona para que oficialmente el hermano, pues ya él voluntariamente pidió su exclusión. Muy bien. ¿Qué más debe de haber dentro de un secretario? Pues ética y profesionalismo. Tenemos dentro de la iglesia una norma que se le conoce como la norma de confidencialidad. Como su nombre lo indica, cuando nosotros como secretarios estamos al tanto de las situaciones de los hermanos, de algunos problemas que surgen en la iglesia, ¿y cuál es la solicitud que se hace para un secretario? Pues que pueda tener confidencialidad. Para el secretario y para todos los miembros del comité tenemos que ser muy prudentes en el manejo de la información de los hermanos. No se puede estar evidenciando cuáles son los proyectos, cuál es el estatus de los miembros, cuál es la visión, porque muchas veces, hermanos, cuando todavía no se ha plasmado bien el proyecto, cuando todavía no se ha estipulado bien cuál es la visión que se tiene, pues muchas veces puede crear confusión, porque empezamos nosotros, sabemos de un proyecto, vamos y lo hablamos con otro hermano que no tiene el conocimiento, no sabe realmente, no está empapado bien del tema y pues ahora va a crear confusión porque va a decir, ay no, el comité ya quiere hacer esto, pero todavía nos falta lo otro y ahí empiezan los problemas, hermanos. Y pues se pueden tornar problemas graves, problemas fuertes, simplemente porque no se manejó la confidencialidad. Entonces seamos muy prudentes en los asuntos en los cuales nosotros estemos involucrados. ¿Listo? Necesitamos tener puntualidad, discreción e imparcialidad. La imparcialidad, pues ya sabemos qué es, ¿verdad? Hace poco la lección nos habló de eso. Tenemos que ser imparciales, hermanos. No cargarnos ni a un lado ni al otro. Necesitamos tener discreción en todos los asuntos, tratar con amor y respeto a todos los miembros de nuestra iglesia.
Muy bien, hermanos. Otro aspecto que se debe de manejar dentro del departamento de secretaría es la organización y gestión de documentos. Por un lado, tenemos que conocer cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance, hermanos. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas herramientas a través de los medios tecnológicos y tenemos que hacer uso de eso, porque constantemente estamos en evolución y es una forma más fácil, es una forma más ordenada de trabajar. Entonces, un secretario tiene que estar abierto a utilizar esas herramientas, como lo es Google Drive, como lo es Excel, como lo es Word, Canva, ¿listo? Algún software que se maneje dentro de la iglesia, pues el secretario tiene que estar dispuesto a utilizarlo, tiene que saber utilizarlo, y ya si alguien requiere alguna información más específica, pues puede acercarse a su misionero de iglesia, el misionero le puede orientar. Por ejemplo, si no sabe utilizar Canva, pues ahí el misionero le puede orientar. En caso de que el misionero tampoco sepa, pues se puede acercar al secretario de la asociación y también se le puede dar una orientación. Siempre va a haber formas, siempre y cuando pues nos hagan esa solicitud. ¿Qué más tiene que tener un secretario? Pues mucha organización. ¿Por qué? Porque dentro de la organización estamos hablando que se llevan a cabo actas y las actas tienen que tener su orden, tienen que estar firmadas. Para eso se nos invita a que podamos tener una carpeta física donde todos esos archivos los podamos tener de manera física y también a la par pues hacer uso de la tecnología. Si podemos tenerlo de manera digital, pues es mucho mejor. Física y digitalmente es un respaldo mayor. En la carpeta física vamos a tener archivado lo que son las actas, lo que son los informes trimestrales que estamos enviando, las cartas que nosotros hemos recibido, las cartas que se han enviado a la asociación, a otras iglesias, ¿listo? Los traslados que hemos tenido durante nuestro periodo, las disciplinas que se han llevado, las exclusiones, todos los formatos que les acabo de mostrar, eso va a ir archivado en nuestras carpetas, ¿listo? Incluso se nos solicita y se nos pide que podamos nosotros como secretarios siempre estar actualizando lo que es la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia también va a ir archivada, ¿listo? Así como surgió la iglesia donde nos estamos reuniendo, cómo es que se formó. Esa es una información que es bueno tenerla y tiene que estar en el archivo. Y otro punto, hermanos, es el respaldo. Siempre tenemos que estar respaldados y como ya lo estábamos hablando hace un momento, de manera digital, pero también de manera física, y de esa manera estamos protegiendo la información. Muy bien, hermanos. Otro rasgo que debe caracterizar a los secretarios es tener la capacidad de tener comunicación efectiva. Nosotros, como lo estamos analizando, pues somos voceros de la iglesia y entonces siempre se tiene que llevar una buena relación con el pastor, con el tesorero, con otros líderes de nuestra iglesia y sobre todo con los miembros. Como secretarios, pues siempre tenemos que estar en esa buena disposición de estar bien comunicados con todos y que de esa manera, hermanos, pues no se rompan esos lazos de comunicación, porque a veces el secretario pues le llega la información de parte de un departamental para algún proyecto, para alguna actividad, y resulta que porque el secretario no comunicó, la iglesia nunca supo de ese proyecto, la iglesia no formó parte de ese proyecto. Hace poquito, si ustedes recuerdan, hubo el proyecto del departamento infantil de que los niños hicieran dibujos, ¿listo? ¿Sí les llegó esa información a sus iglesias? De que los niños tenían que hacer dibujo para mandarlo y hacer un calendario. Ah, qué bueno, pero muchos también no les llegó. Entonces eso pasa precisamente porque se rompen las vías de comunicación. ¿Qué otra cosa tenemos que rescatar y tener siempre como secretarios? Cuando redactemos, hagámoslo de forma clara, de forma formal también, hermanos, ¿listo? No se vale pues utilizar palabras que no sean formales dentro de un acta, ¿listo? Tenemos que hacerlo siempre claro y formal y también manejar la correspondencia oficial, enviarlo siempre por las vías correctas. También tenemos que hacer uso de los correos electrónicos en caso de que lo veamos necesario,
las redes sociales, medios digitales para difundir la información más importante. Muy bien, hermanos, sigamos avanzando. Como ya lo veníamos hablando, para que podamos llegar a tener esa comunicación efectiva, tenemos que conocer cuál es la organización de nuestra iglesia. En la forma, podríamos decir, tradicional, el hecho es de que la conferencia general pues es la instancia superior, podríamos decir más elevada, aunque recordemos que nuestra iglesia pues el que quiera ser el mayor tiene que ser siervo de todos. Entonces la conferencia general, por un decir, es la instancia máxima, pero recordemos que ellos son también siervos de todos nosotros, están para servir, para trabajar. Así que no lo veamos como que hoy la conferencia general, pues ellos se creen mucho. No. Aquí recordemos que siempre el que tenga un puesto más elevado tiene una responsabilidad mayor delante de Dios como siervo. Así que la conferencia general, pues por poner un organigrama, siempre está arriba porque es de ahí donde vienen también los proyectos. Se comunican a las uniones de todo el mundo. Por poner un ejemplo, tenemos la Unión Mexicana, tenemos la Unión Colombiana, la Unión Peruana, diferentes uniones alrededor del mundo y siempre la comunicación va a ser directa hacia los secretarios. El secretario de la conferencia general se comunica con el secretario de la unión y el secretario de la unión se comunica con el secretario de las asociaciones y las asociaciones con el secretario de las iglesias. ¿Listo? Y de esa manera, pues es como estamos organizados a nivel mundial. También aquí, pues nuevamente el departamento de la unión, ya sea de jóvenes, ya sea de familia, cualquier departamento de la unión siempre tiene que tener comunicación con el departamento de asociación y el departamento de asociación con las iglesias. ¿Listo? Así es como nos manejamos dentro de la organización y esas vías pues son las que se deben de respetar. El secretario de la asociación se comunica con las iglesias, solicitando los formatos del reporte trimestral, las cartas, los formularios y se tienen que respetar esas vías. ¿Listo? Muy bien, vayamos adelante. Recordemos esta frase, un paso a la vez se llega a la cima. ¿Qué más tiene que caracterizar a un secretario? Tiene que estar al tanto de los estatutos. Los estatutos tanto legales como los estatutos de la iglesia. ¿Cuáles serían algunos reglamentos internos que manejamos como iglesia? La guía para oficiales, que es el manual que ya hemos estado también promoviendo. Si alguien no lo tiene, lo puede solicitar. Y los principios de fe. ¿Listo? Ahí en los principios de fe lo podemos decir que se maneja también como un reglamento, como una normativa de nuestra iglesia, y el secretario pues tiene que conocer todas estas herramientas, ¿listo? Y las debe de cumplir también. Tenemos que estar al tanto, hermanos, de que los documentos legales pues puedan estar en regla, ya sea de nuestra iglesia, ya sea en este caso, por ejemplo, el tesorero pues muchas veces se encarga de pagar, pero muchas veces nos van a solicitar como secretarios pues llevar a cabo esos pagos. Él manda el dinero, el recurso y nosotros como secretarios pues tenemos que estar al tanto de que se pague la luz, de que se pague el agua, ¿listo? Y es el trabajo en conjunto entre tesorero y secretario. Entonces todo esto se tiene que tener, los estatutos, el registro de propiedad, permisos. Entonces cada una de las iglesias pues tiene que estar siempre velando porque esto se lleve a cabo y el secretario pues forma parte de eso. Tiene que haber reportes financieros, administrativos, ya sea que nos requieran en algún momento la entidad que nos regula, pues nosotros tenemos que estar al tanto con esa información. Recordemos que al ser una asociación religiosa, en algún momento nos pueden solicitar alguna información y no sería bueno que estemos corriendo hasta ese momento que nos estén solicitando algún documento legal de nuestra iglesia, sino tener ya todo acomodado, archivado. En el momento que lo soliciten lo podamos facilitar sin ningún problema. Hermanos, es necesario que recurramos, como ya lo estamos analizando, a los medios tecnológicos. Tenemos ahora esta facilidad, por ejemplo, de Canva,
que es una herramienta muy indispensable para un secretario, porque te facilita realizar las cartas, te facilita realizar formatos, te facilita hacer presentaciones. Esta presentación que ustedes están viendo, pues ya viene en Canva, ¿listo? Es una plantilla que te genera Canva, donde solamente lo que tú haces es modificar. Tú vas modificando la información que se va estipulando para que de esa manera rápidamente tú puedas tener una presentación. En caso de que como secretarios pues tengamos que realizar algunas exposiciones, algunas capacitaciones, pues son herramientas a las cuales podemos recurrir. Como ya lo dije, pueden solicitar a su misionero que les pueda facilitar algún tutorial de cómo utilizar Canva, o a mi persona, con gusto lo haremos. Quería hacer una demostración aquí, pero pues es algo abarcante. También tenemos lo que es WhatsApp, es una herramienta muy valiosa que nos puede ayudar para facilitar la información, porque recordemos que somos los voceros. Entonces, por medio de WhatsApp nosotros podemos estar en mejor comunicación, podemos crear grupos a través de WhatsApp, podemos crear encuestas, ¿listo? También ya es una forma de llegar a votaciones. Si humanamente no es posible que nos reunamos como comité y tenemos que tomar una decisión urgente, podemos crear una encuesta en WhatsApp, en el grupo de nuestro comité, y ahí se puede poner si queremos hacer alguna compra. Hermanos, estamos proponiendo esto, ¿cuántos están a favor? Y ya se evidencia a través de la encuesta, se le toma captura de pantalla, imprimimos la captura de pantalla y ya la podemos guardar en nuestra carpeta, que fue una aprobación que se hizo en el comité de la iglesia y que la mayoría estuvo de acuerdo. Y como ya decimos, todo esto es para ahorrar problemas y diferencias que puedan llegar a surgir en la iglesia. Entonces facilita la comunicación y nos respalda en las evidencias la tecnología. Muy bien, hermanos. Otro aspecto que no debemos de pasar por altos como secretarios es la resolución de conflictos. Va a haber problemas en la iglesia, va a haber problemas en nuestro comité, pero tenemos que tener la capacidad de solucionarlos. Así que, hermanos, recordemos que siempre nuestra regla principal a la hora de tratar algún problema es la regla de Mateo 18. ¿Listo? ¿Cuál es la regla de Mateo 18? Si sabemos o tenemos algún detalle con algún hermano, ve, habla solas con tu hermano, trata de hacerlo entrar en razón, y dice la Biblia, y si no te escucha, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahora ve con 2 o 3, vamos a suponer que si el problema es dentro de nuestra iglesia, yo como secretario estoy al tanto de ese problema, ya hablé con el hermano, no quiere cambiar, ahora, ¿a quiénes podría llevar yo para solucionar el problema? A mi comité, ¿listo? Si yo ya fui y hablé con él y el hermano no me hace caso, entonces recurro a mi comité. ¿A quién puedo llevar de mi comité? Al director de iglesia, ¿listo? Como son 2 o 3, puedo llevar al misionero, puedo llevar a un vocal, puedo llevar al tesorero, a quien yo sé que nos puede ayudar en esa situación, pues son inmediatamente a los que puedo llevar. Y ya si no te hace caso ni con 2 o 3 testigos, pues ahora sí es cuando se da a conocer al pleno de la iglesia, cuando se lleva a cabo la disciplina en caso de que sea necesario. Entonces solamente es hasta la tercera instancia y, hermanos, estos problemas son muy comunes y tenemos que siempre recordar la regla de Mateo 18. Tenemos que tener buena comunicación y relación con todos nuestros miembros, recurrir a los archivos, que ya estamos hablando, a los respaldos para cualquier aclaración, porque a veces son malentendidos que se van extendiendo a tal punto que si no hay una aclaración, hermanos, eso se crea un problema muy grave. ¿Listo? Y tenemos que pasar la información en tiempo y forma. Entonces ahí nosotros tenemos que llevar a cabo, pues siempre estar cumpliendo nosotros para que si el problema o la situación se agrava, pero que no sea por nosotros. Les voy a platicar una experiencia que tuvimos hace poco. Yo fui parte del error porque pues tenemos que ser claros, somos humanos. Entonces llevamos a cabo una junta en cierta iglesia donde se juntó el comité de la iglesia para poder llevar a cabo el proceso de un hermano, el cual entró en disciplina, pero resulta que
yo redacté el acta, yo como secretario de la asociación redacté el acta, pero como fue un asunto en el cual no íbamos preparados, porque fue un asunto que nos pidieron solucionar de forma urgente e inmediata, pues entonces me facilitaron una libreta y entonces ahí redacté el acta. Una vez que terminamos la junta, donde se le levantó esta disciplina al hermano por un caso pues algo delicado, pues entonces se me solicitó por parte del hermano presidente, tómale una foto, déjale la original, tómale una foto. Estábamos en un lugar pues muy remoto, tomé la fotografía, listo, y cuando pasó el tiempo a mí se me olvidó respaldar esa fotografía y pues parecía un caso que no iba a tener mayor importancia, mayor relevancia, simplemente se le iba a levantar después la disciplina en su momento que ya se había estipulado, el hermano entendía pues su responsabilidad sobre ese asunto y pues fue algo que completamente se me fue, hermanos. Y llegó el momento donde se tuvo que utilizar esa evidencia en las cuales ni los hermanos la tenían físicamente ya, ni el secretario la había guardado, ni yo como secretario de asociación tampoco la respaldé. Y realmente pues afectó bastante, hermanos. Entonces tratemos de ser muy cuidadosos manejando la información, respaldándola, porque por más insignificante que parezca, en su momento se puede llegar a utilizar. ¿Listo? Y esa es la manera en que podemos solucionar los conflictos, siguiendo la regla de Mateo 18, teniendo buena comunicación y recurriendo a los archivos para cualquier aclaración y pasando la información en tiempo y forma. De esa manera nos vamos a ahorrar muchos problemas y si hay problemas en la iglesia o alguna situación, pero no va a ser precisamente por nosotros. Muy bien, hermanos. Otro aspecto a analizar y tener en cuenta como secretarios es el trabajo en equipo. Tenemos que crear siempre buena sinergia de trabajo con nuestro comité, ¿listo? Y también con todos los ministerios de la iglesia, ya sea cualquier departamental. Tenemos que tener la capacidad, hermanos, para delegar y también para trabajar en colaboración. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Entonces necesitamos aprender a delegar las funciones, las responsabilidades, siempre y cuando pues también nosotros estemos ahí al pendiente de esa situación. Muy bien, hermanos. Para terminar, recordemos que como ya lo estamos analizando, José pasó a la historia como una persona administradora delante de Dios, de tal manera que pudo ser bendición en el lugar donde estaba. Y en el lugar donde estaba, pues era una nación pagana. Si nosotros como secretarios podemos llevar a cabo nuestra responsabilidad con orden y con todo lo que estamos viendo, entonces Dios va a bendecir, pero no va a bendecir una nación pagana, va a bendecir nuestra iglesia. Por eso la historia de Profetas y Reyes dice, la senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación para orar. Nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría, fortalecidos e iluminados por el artífice maestro. Se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas, para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en su causa. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener muy presente esta cita, hermanos, si queremos ser buenos líderes en la causa de Dios. Que el Señor nos pueda bendecir y que todos aquellos que en algún momento podamos llegar a ser secretarios, pues ya tenemos ciertas bases, pero al final de cuentas, esto es teoría. Al final de cuentas, el que nos va capacitando también por medio de la práctica es nuestro Dios, pero siempre y cuando nosotros también así lo pidamos a Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos.